vamos a contarles esta noche es compartir un poco con ustedes la historia de nuestro último gran viaje, que fue por Sudamérica y por Antártida. Fueron 18 meses, 36.000 kilómetros. Tanto Juan como yo ahora viajamos en autostop. Así que bueno, vamos a empezar un poco, con la presentación. Se nos hace un poquito difícil cuando nos preguntan, porque a diferencia de otros casos que conocemos, en su mayoría, las parejas viajeras suelen ser primero parejas y después viajeros. El caso nuestro es al revés, así que siempre es un poco de lío porque, bueno, no, cuando Juan hizo Afganistán yo no estaba y cuando yo hice México Juan Cada uno tampoco. venía por su lado haciendo locuras y bueno, ahora nos encontramos. Es un rollo, como dicen acá, explicar todo, así que bueno, vamos a ir brevemente. No, rollo, no rollo. Rollo no. Explicando, bueno, cómo fueron nuestras historias. Voy a empezar yo. Sí. Como bien dijo Pablo, yo soy licenciada en turismo. Me cuesta mucho decir en qué momento se me despertó la curiosidad por los viajes, porque creo que eso es algo con lo que uno o nace o no nace. Desde que era chica siempre era la curiosidad por las banderas y por los idiomas y demás. Entonces cuando llegó el momento de decidir qué voy a estudiar, algo tan trascendental en la vida de uno, ¿no? Porque sin saberlo se está decidiendo su futuro en ese momento, yo dije, bueno, quiero elegir algo que me permita viajar. Obviamente se me rieron porque, bueno, es algo que quisiéramos todos. Y yo busqué, no sabía por qué decidirme, y entonces un amigo me dijo, mira, ¿por qué no estudias turismo? Que está muy buena la carrera, se puede viajar. Así que ingresé a la facultad con ese mito que tardó muy poco en caerse, porque en realidad, no sé si hay alguien en el público que trabaje en turismo, sabrá muy bien que nosotros trabajábamos, para que viajen los demás. Y uno siempre está viajando en temporada baja, etcétera, etcétera. Pero bueno, empecé a trabajar, me recibí, empecé a trabajar y me di cuenta que las ganas de viajar seguían. Así que la primera oportunidad que tuve, vacaciones, junté feriado, vacaciones, etcétera, etcétera, y me fui de viaje con la mochila, que era mi gran sueño. El primer destino, que es el primer destino creo que de casi todos los argentinos, es Bolivia y Perú, Machu Picchu, allá como meta final, porque es lo más exótico que tenemos a mano. Es esta foto. Me fui, bueno, con todos estos prejuicios que contaba Nico hace un rato, con el tema de viajar sola, ¿no? Que a lo mejor acá en Europa está como un poco más aceptado, pero en ese momento los pronósticos eran nefastos. No hubo una sola persona que me dijera te va a ir bien. Todo el mundo, bueno, te van a robar, te van a violar, te van a matar, te van a meter en una bañera, sacarte los riñones. Y yo decía, pero por favor, ¿qué película de terror voy a protagonizar? El caso es que nada, me fui, la pasé fantástico, me di cuenta que en realidad cuando uno viaja solo, está solo si quiere, porque siempre hay otros solos dando vueltas por el mundo con los que sumarse, los circuitos turísticos son todos muy parecidos. Así que hice amigos, la pasé genial, volví de ese viaje. Y todo el mundo decía, bueno, ya está, esta chica se deja de joder, como decimos nosotros, sienta cabeza, se casa, tiene hijos, y yo vine como, me quiero ir de viaje otra vez, ¿cuándo me subo de nuevo? Así que pasó un año. En ese momento, justo como decía Ani recién, era esa época de la gripe porcina, el turismo en Argentina estaba en default. Y yo aproveché, mi jefe dijo, bueno, me parece que vamos a tener que darles unos meses de licencia sin goce de sueldo. Mis compañeros se tiraban de los pelos y yo estaba, sí, me voy de viaje de nuevo. Así que junté 3 meses y me fui desde México hasta Panamá, también sola. No me pasó nada, la pasé fantástico. Pero en ese viaje me encontré con que a pesar de haber regresado del primero sana y salva, muy feliz, los pronósticos seguían siendo tremendos. Entonces yo dije, bueno, a ver, debe haber otras chicas viajando solas, yo ya las he visto, pero no encontraba cómo contactarme con esas chicas, no encontraba tampoco en dónde compartir mis experiencias. Entonces lo que hice fue abrir un blog, que es Los Viajes de Nena, un poco para contar a otras mujeres que llegaran a la blogósfera, que en ese momento era bastante reducida, que yo lo había hecho y que se podía hacerlo, y otro poco para hacer catarsis y leer en el monitor eso que a mí nadie me decía, que me iba a ir bien, que estaba todo bien, que no estaba haciendo nada grave. O sea que te escribías a vos misma. Escribí a mí misma, totalmente. Esos posts todavía están porque, bueno, decidí no borrarlos. Volví. Y cuando volví me encontré con una Argentina en caos total, o al menos así lo vivía yo, como les decía, gripe porcina, nada de trabajo, invierno en Buenos Aires, terrible, yo que odio el frío, y dije, bueno, ya está, o sea, ya me probé a mí misma que puedo trabajar, puedo ser independiente, pero quiero viajar, esto es lo que a mí me moviliza. Un día llegó a mi bandeja de entrada un correo de un compañero de viaje que había tenido en Centroamérica, que estaba terminando su vuelta al mundo, diciéndome, dejate de hinchar con la India, dejate de hinchar con Buenos Aires, venite a la India, que es un lugar increíble, te va a volar la cabeza. Y no me pregunten cómo, pero en un lapso de 3 meses yo cambié de trabajo, pedí licencia, me la dieron totalmente cara dura y me fui 3 semanas a la India. ¿Qué es esta foto que vemos acá?
Al volver de este viaje ya tenía la decisión tomada, que yo quería vivir viajando, no sabía muy bien el cómo, porque el tema del sustento económico es lo que a uno más le preocupa, ¿no? Está genial viajar y todo, pero ¿de qué te vas a mantener? En ese momento yo, como les decía, tenía un trabajo, así que trabajaba, ahorraba, viajaba y volvía a trabajar. Entonces la salida que le encontré a mi dilema fue pedir una visa de trabajo que para los argentinos, con algunos países como es Nueva Zelanda, Irlanda o Australia creo, es bastante sencillo. Por lo tanto volví de la India con el plan de me voy a juntar kiwis al rabo del mundo, hago dinero y me voy a sudeste asiático. Venía todo bárbaro, se los hago resumido porque si no, no paro más de hablar. Venía todo bárbaro hasta que un lector anónimo, porque nunca firmó, a lo mejor fuiste vos mismo, ojo, me dejó un comentario diciendo: hola Laura, me encanta cómo escribís, qué sé yo, bueno, gracias por ayudarme en mi viaje, bla, 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 bla. Te recomiendo que si te gusta leer, te gusta escribir y te gusta viajar, leas este libro de un chico marplatense que acaba de volver a dedo de Irán, Irak y Afganistán. Yo dije, no puede ser verdad, no puede haber alguien más loco que yo. Salí de la oficina, calle Florida, fui, compré el libro y ese día lo empecé a leer en el metro, en el subte, volviendo a mi casa y me pasé 3 estaciones. Tan enganchada que estaba como diciendo, no puede ser que alguien, por primera vez, me pasaba de sentir que alguien estaba poniendo en palabras eso mismo que a mí me pasaba y que nadie parecía entender. Porque para decirte que estás loco nadie tiene ninguna duda, la locura se dictamina sola. Entonces, bueno, llegué a mi casa, lo leí, terminé llorando, tipo novela mexicana, como no puede ser, no estoy sola. Entonces volví ese día y dije, bueno, le tengo que mandar un mail. No con la intención de enganchármelo, como todo el mundo dice, yo no quería conquistarlo a Juan, sino para decirle, bueno, estoy en la misma que vos, hagamos lo que nos hace felices y bueno, en algún momento, nada, aparecerá. Así que agarré y le mandé un correo. Yo había empezado a viajar un poquito antes, soy un poquito más viejo. Empecé mi primer gran viaje en el año 2005, sin embargo había hecho el primer viaje en autostop en el año 98, cuando todavía estaba en la universidad. Un viaje de apenas 100 kilómetros desde mi ciudad hasta el pueblo de al lado, o sea, insignificante, pero para mí en ese momento quedaba más lejos que Siberia, el pueblito ese. Luego empecé a hacer viajes un poco más largos, recorrí el norte de Argentina, fui a Europa, recorrí Europa por 3 meses, y luego de regresar de ese viaje me di cuenta que quería viajar toda mi vida. Todavía no me imaginaba cómo, estaba en la universidad, y a mí lo que me decían no era que me iban a descuartizar, ni me iban a asaltar, o me iban a violar, ni nada de eso, sino que la versión del miedo para los viajeros hombres solos es el látigo del temor de lo económico. Es decir, y sobre todo si venís de una familia de clase media, normal, que siempre está como pensando, ¿no?, en tu futuro, ¿no? Como tus padres siempre piensan en tu futuro económico. El miedo que me decían era, te vas a morir de hambre, de qué vas a vivir, está genial, pero bueno, vos escribís, lo mismo que contaba Nico, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para sostenerte? Yo, ese dilema me demoró varios años, finalmente decidí que si lo que tenía por futuro era terminar viajando, haciendo autostop al costado del camino, comiendo raíces, pero siendo autostop, iba a ser feliz y dije, aquí dejo la carrera universitaria, muchachos, el diploma para quien lo quiera, yo me voy a viajar y escribir. En ese momento, esa fue mi reflexión, no sabía las cosas que tenía luego el destino o la vida esperando, sino que por pasión lo hice. Era en inicio una búsqueda de libertad, una búsqueda personal, pero cuando tuve la oportunidad, lo que hice fue ir a Irlanda y trabajar un año en Irlanda para tener un poco de un presupuesto inicial, y cuando tuve ese pequeño presupuesto, que me alcanzaba para $5, que serían 3,5 euros por día, empecé este viaje desde Belfast, la ciudad donde había estado viviendo, y como decía, si bien al principio había sido una búsqueda personal, ya cuando empecé el viaje, que era el año 2005, todos los sucesos políticos, ¿no?, y globales que habían estado sucediendo, un poco reorientaron mi curiosidad. Todo el tema de la guerra en Irak, Irán y Afganistán, en Irán no había una guerra, perdón, la ocupación en Irak y en Afganistán, y todo lo que se veía en los medios, ¿no?, en esa época. Uno miraba la televisión y se decía que los musulmanes eran todos unos locos enturbantados que venían con una ametralladora y como que no te convertías al Islam, te volaban la cabeza de un disparo. Entonces la idea mía o la tesis de viaje fue cruzar todos los países. ¿Esto tiene puntero? Ay, no sé cuál es el puntero. Bueno, en el centro. Todos los países musulmanes haciendo autostop para intentar documentar la hospitalidad de esta zona del planeta. Bueno, fue un viaje larguísimo, fueron 27 meses, terminé en Tailandia, en el medio pasó de todo, acá en Noruega me confundieron con un ave migratoria y unos ornitólogos me pusieron un anillo en el dedo,
por acá en Rumania me invitaron a una boda, a un autobús que frenó, me dijo, ¿dónde vas? No tengo ni idea, voy a donde vayan ustedes. Bueno, ven a una boda que acá se casan en la aldea de al lado. Es genial ver la foto de ese casamiento, la cara de desconcierto de los rumanos y Juan comiendo gratis. Lleno de gitanos tocando el violín, buenísimo. Luego en el sur de Turquía me caí en el foso de un ascensor. Tendría que haber ahí hablado con los de Viajar Seguro, ¿no? Para que Y bueno, fui para Egipto, Jordania, Siria, Irak, Irán, Afganistán. Ahí tomé el té en un campo minado. Bueno, muchas anécdotas de por ahí. En Irak di un discurso de paz en el Parlamento kurdo. Pero yo no me esperaba nada de esto, sino que día a día iba haciendo autostop y lo que sucedía adelante yo aceptaba lo que viniera del universo. Esto ya es redundante con lo que conté. Esto es Siria, un campamento beduino en el desierto de Siria. Y a ver qué más hay por acá. Ya hice 2 veces. Está bueno, la primera familia que me alojó en Afganistán, un recuerdo muy querido, que me quitó el miedo que tenía terrible cuando entré en ese país. Y después de este viaje, como ya contamos, escribí el libro Vagabundeando en el Eje del Mal, gracias al cual conocí acá a mi princesa vagabunda. Agarran a todos. Bueno, como les decía, después de 4 meses de mail va, mail viene, que ya eran unas confesiones eternas, yo seguía con mi norte en Nueva Zelanda, él ya había empezado un viaje por Sudamérica, decidimos que bueno, era hora de conocernos porque ya nos faltaba escucharnos la voz, porque yo chateaba con Juan desde la oficina, o sea que era todo muy disimuladamente, pero nos habíamos confesado de todo. Cuestión que tenía una semana de vacaciones, Juan estaba en Bolivia, tenía que bajar a Buenos Aires para la Feria del Libro. Yo tenía esa semana libre y le dije, bueno, yo quiero que vos me enseñes a viajar a dedo, porque hay mucho prejuicio, que ahora en un ratito vamos a hablar sobre eso, pero a la vez yo tenía mucha curiosidad de, bueno, qué divertido, ¿no? Que debe ser viajar a dedo. Así que volé a Salta, nos conocimos oficialmente de un aeropuerto, y a partir de ahí, bueno, viajamos una semana y nos dimos cuenta de que teníamos muchas más cosas en común de las que nos habíamos dicho, muchas más cosas en común de las que imaginábamos, y fue la propuesta, bueno, venite a dar la vuelta al mundo conmigo, y bueno, y dije que sí, y acá estamos. Así que bueno, no voy a hacer, él me mira porque yo hago toda una versión larga de cómo nos conocimos, pero creo que estamos un poco cortos de tiempo. Vamos a empezar a contar el hecho de por qué viajamos a dedo, porque cuando nosotros decimos que viajamos en autostop, obviamente recaen 1,5 millones de prejuicios. Es muy normal que en un momento, no sé, normal, valga la redundancia, en una ciudad, en un cumpleaños, una fiesta, lo que sea, vos decís, no, yo viajo a dedo, y te miran de arriba a abajo esperando encontrar no sé qué. Una vez me dijeron, ay, pero vos sos muy linda. Yo, ¿qué tiene que ver? O sea, la gente lo primero que piensa es que vos viajas a dedo por una cuestión económica. O sea, ese es el primer mito, ¿no? Viajas a dedo porque no tenés un peso partido al medio, entonces estás dependiendo de un tercero que te lleve, o de un segundo si sos vos solo. Entonces, lo haces por eso. Pero si tuvieras plata, viajarías en transporte público. Eso es un mito, al menos en nuestro caso. Nosotros no viajamos a dedo por una cuestión de dinero. Si bien, obviamente, no les voy a mentir, se ahorra muchísima plata, sobre todo en un viaje largo, el motivo principal por el cual hacemos autostop es una cuestión de exploración sociológica, como dice Juan, con términos así súper científicos. Bueno, dejé la universidad, pero algunas mañas me quedaron. Así que, sí, más que nada eso, creo que el autostop te permite espiar por el ojo de la cerradura, ¿no? Espiar la intimidad de un país, de una cultura en la que estás viajando. Y de pronto, si viajás solamente por el circuito de hostales y vas a los lugares turísticos de ese país y luego tomas transporte público, te pierdes una parte de esa intimidad, de esa sociedad que sucede cuando viajamos en autostop, que muchas veces la gente nos invita a su casa, o sea que no solo se trata del transporte, sino que la gente que se detiene en la carretera, como en esta ruta, en este camino rural, de tierra en Ecuador, en la Sierra Central Ecuatoriana, esta camioneta que frenó con este campesino que se llamaba César y que nos invitaron a conocer su comunidad. ¿Y esto qué pasó? Esto es Guyana, nada que ver. Bueno, no importa. Nos invitó a conocer su comunidad, su casa, sus animales, todo. Bueno, situaciones como esta se repiten de a cientos mientras viajamos en autostop, y lo que nos permite salir a la casa de historias. Yo reconozco que no es para todo el mundo, pero si alguna vez ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, se lo súper recomiendo porque es otra experiencia completamente diferente. Y si bien al principio yo tenía mis dudas, cuando decidimos viajar solos, la única condición que Juan puso fue, bueno, pero va a ser siempre en autostop.
yo dije, bueno, para mí es un cambio muy grande de viajar en bus y en tren, hacer dedo. Ahora soy una acérrima defensora del autostop. Nosotros He hecho dedo sin Juan, que fue lo que contaba Ani hace un rato, viajamos juntas y digo, vamos a dedo. Bueno, el segundo prejuicio que queríamos, o mito que queríamos derribar, es el tema de la autonomía. Cuando vos decís viajo a dedo, además de la seguridad y de tu aspecto y demás, la gente dice, uy, pero... Y cuando no te levanta nadie y te quedás varado, o la típica, te frena un auto, flaco, ¿cuántas horas hace que estás esperando? ¿Cuántos días? 5 minutos. 5 minutos. En realidad, hay países y países, no en todos los países es sencillo viajar a dedo, pero acá el hombre es un estadista apasionado, así que está siempre con su libreta y anota. Bueno, desde el año 98 tengo anotados unos 2.700 tramos. Cada vehículo que frena tomo nota del auto, cuánto esperé, qué oficio hace el conductor, hasta dónde me llevó, cálculos de velocidad. O sea que tengo una tabla por país y por promedio para poder dar una respuesta con rigor científico a quienes piensan que los autostopistas somos todos unos bohemios que nos da lo mismo comer o no comer. Aunque es lindo que te dé lo mismo no comer o no comer, ¿no? Sí. Así les podemos decir que el promedio, por ejemplo, de espera en Ecuador es, no sé, 12 minutos, es el país ideal para empezar a hacer dedo, es Ecuador, porque podés elegir en qué auto te subís. Y en Bolivia el promedio se va un poco más... Se va como a 35 minutos por ahí, pero bueno. Igual. Es un promedio, lo que quiere decir que hay veces que hemos esperado 4 horas y otras veces 2 minutos. Por eso hay que tener mucha paciencia. Pero la ventaja que nosotros le vemos al autostop por sobre el transporte público o el transporte propio es el hecho de que vos en autostop podés llegar a todos lados. Esta foto que estamos viendo acá, por ejemplo, es la ruta, que ahora la vamos a ver en el mapa después, que para entrar a Guyana. Guyana es un país muy chiquito que está entre Venezuela y Surinam, y como no tiene frontera con Venezuela porque están en conflicto, hay que entrar por Brasil. Esta es la carretera, esta es la mejor parte de la carretera. Más adelante no se sabe dónde empieza el pantano y termina la carretera. Entonces, si vos tenés un vehículo propio, tenés que preocuparte por si el auto te da, por si se te rompe, dónde lo arreglás, etcétera, etcétera. En cambio, nosotros lo hicimos a dedo en este camión, que es el vehículo ideal para hacer este recorrido. Y de última, si se rompía, muchas gracias, hasta acá llegamos, nos bajamos y nos subimos. De hecho, nos subimos a ese camión cuando se rompió la camioneta anterior, que dejó el tren delantero en un bache del camino, ¿te acordás? No sé si el detalle de la foto, sí, que si bien Juan la sacó por el... la estábamos mostrando por el vehículo. Ahí lo vi, me había olvidado. Ella está muy tranquila ahí arriba, leyendo un libro. Pero no, la verdad es que en autostop, todos esos lugares donde las guías de viaje tipo Lonely Planet te dicen no, a este lugar hay que ir en una excursión porque no hay transporte público, pues eso es una carta de recomendación para nosotros. Significa que haciendo autostop nos vamos a entretener muchísimo y vamos a llegar siempre de maneras inusuales y absurdas. Bueno, el último mito antes de pasar a este mapa es el tema de la seguridad, que creo que es lo que más nos preocupa a todos. Dijo, bueno, pero ¿cómo te vas a subir a un auto que no conoces quién lo maneja? A lo que yo retruco. Cuando vos te subís a un colectivo, ¿vos sabés quién está manejando? Cuando te subís a un taxi, o un autobús, perdón, te subís a un taxi, ¿vos sabés quién está manejando? Te da la sensación de que estás más seguro porque estás pagando. Pero si vamos a las estadísticas, no sé cómo funcionará acá en Europa, pero les puedo asegurar que en América Latina la mayoría de los accidentes de viajeros son arriba de buses. Hagamos memoria sacando los mitos, ¿no? Lo que todos tenemos el mito de la que violaron y raptaron y la película Hostel y toda la mar en coche. ¿Cuántos eventos negativos de autostop hemos visto en las noticias en los últimos años? Porque yo Sobre todo los robos suceden más en terminales de buses, hostales, terminales de trenes, porque ahí es donde los ladrones están esperando, porque es un punto predecible de flujo de turistas que al costado de una ruta en Guyana o lo mismo Madrid o donde sea, ¿no? También Europa. Uno viajando en autostop se hace bastante invisible a esas cosas y además me gusta resaltar que el peligro es doble, porque por un lado uno no sabe al auto de quién se está subiendo y el que maneja tampoco sabe a quién está subiendo a su auto. Y convengamos que el que tiene un vehículo tiene un poco más para perder, ¿no? Entonces hemos viajado a lo largo, fueron 545 días de viaje, que se ve un poco chica la foto, que es este viaje de Latinoamérica y nos subimos a 350 vehículos. En esos 350 tuvimos solamente un incidente que creo que no afecta a la estadística, por lo tanto... ¿Collage no había? No. Por lo tanto, mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que ustedes tienen suerte. No, a ver, vos podés tener suerte 1, 2, 3 veces en la vida. Cuando vos, como es el caso de Juan, viajaste en más de 2.000 vehículos a lo largo de toda tu vida, no puedes tener suerte o si no jugar en la lotería. Tendría que empezar a jugar a la lotería ya. Estamos haciendo algo mal.
Así que bueno, esto que estamos viendo acá es el recorrido que hicimos en este viaje. No sé si querés contarlo vos. Empezamos en San Nicolás, donde vivimos, cerca de Rosario, en Argentina. Fuimos primero bajando por la costa de la Patagonia hasta Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Ahí tuvimos, sí, la suerte de poder encontrar un crucero de expedición que iba a la Antártida y también, de alguna manera, haciendo dedo, pero a través de las aguas, logramos llegar a la península antártica y estar 10 días navegando entre islotes, bueno, colonias de pingüinos, bases antárticas, que después hay algunas fotos. Luego subimos, ahora brevemente hago un resumen, luego vamos a ver fotos. Subimos por Chile, volvimos a nuestro punto de origen, pasamos las navidades con nuestras familias, porque también tenemos familias, los viajeros. Y de ahí subimos hasta Paraguay, que es un país totalmente marginalizado en los itinerarios viajeros, por lo general, ¿no? Recorrimos Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y de ahí subimos a las Guyanas, Guyana, Surinam y Guyana Francesa, que eran como un desafío del viaje porque también son lugares poco accesibles a los que se accede por la ruta que vimos antes, esa del camión, que era muy difícil de llegar. Y bueno, luego cruzando el Amazonas por río y en barcos volvimos hasta Cusco y de ahí volvimos por la misma ruta hacia nuestra casa. Esos fueron 18 meses de viaje. Eso. ¿Por qué sigue? Cuando nos planteamos la idea de hacer este viaje, o bueno, mejor dicho, cuando Juan me planteó la idea de hacer este viaje, además del autostop a rajatabla, teníamos una idea en común, que creo que fue lo que permitió que viajáramos juntos, de hacer un viaje diferente. ¿Diferente en qué sentido? Más allá del autostop, era tratar de recorrer un poco los caminos paralelos. En Latinoamérica, hacer un viaje de Argentina hasta Alaska es bastante común dentro del circuito viajero y si uno se pone a comparar, los itinerarios suelen ser todos bastante similares. Aunque parece algo extremo, hay una ruta pavimentada como de 3 carriles que recorre todo el continente, que es la Panamericana, y bueno, en realidad es bastante fácil si uno se mantiene en esa línea. Lo que queríamos hacer era un recorrido por los caminos invisibles, como después finalmente se llamó esto que estamos viendo, es la tapa de nuestro libro que cuenta este viaje. Caminos invisibles no porque no existieran, sino porque estaban un poco invisibilizados del circuito viajero. Decía Juan hace un rato que el primer país que visitamos yendo rumbo norte fue Paraguay y les puedo asegurar que fuimos a lugares en donde nunca nadie de las personas que nos encontramos había visto a alguien haciendo dedo. Paraguay es un país totalmente relegado. Haciendo dedo o directamente turistas, ¿no? Hay más leopardos jaguares que turistas en Paraguay. Tan extraño era que estábamos una vez haciendo dedo en Paraguay y frenó una ambulancia con un médico, un paramédico súper preocupado que qué nos pasaba, que nos llevaba al hospital y nosotros no, estamos bien. No, pero que están pidiendo ayuda. No, pedimos transporte. Bueno, ya que estamos suban, así que viajamos en una ambulancia en Paraguay. Pero bueno, Caminos Invisibles se debe a eso. Por un lado eso y por otro lado... Y por otro lado, el doble sentido de la idea de este viaje es un poco recorrer los caminos invisibles internos, ¿no? Esta cuestión de romper esquemas, de decir, bueno, yo en mi caso quiero dejar una vida estable, con un sueldo fijo, con un alquiler, para ir a hacer eso que a mí me apasiona, que es viajar y escribir. No fue para nada sencillo, sobre todo cuando todo tu entorno, como decía hace un rato, dictamina la locura y te dice que estás equivocado. Romper paradigmas no es para nada fácil, pero bueno, lo logramos, se puede, como bien decía Ani, somos un montón los que estamos viajando y bueno, lo que queremos transmitir un poco con esta historia no es solamente el viajar por rutas paralelas, sino el vivir en rutas paralelas, el atreverse a hacer cosas que de repente no están en el libreto. ¿Arrancamos con las fotos? Arrancamos con las fotos. Bueno, como contamos recién, tuvimos la oportunidad de llegar a la Antártida. Cuando llegamos a Ushuaia, la ciudad más al sur, pensamos que ahí se terminaba el camino, porque cuando uno ve el mapa, bueno, esa es la última ruta. Dijimos, acá se termina el camino, pero se abren también los mares, así que empezamos a insistir y a buscar opciones, veleros, hasta que dimos con una empresa de cruceros que tiene base en esa ciudad y que llega a la Antártida y que es la única de Argentina, ¿no?, que hace ese recorrido. Y en este barco que se ve aquí pudimos cumplir ese sueño y llegar a la Antártida. La verdad yo nunca había visto nada similar, fue una experiencia incluso visual distinta. Estás en un lugar donde no hay presencia humana, no hay ciudades, no hay olores, nada, bueno, todo lo que pueda decir en realidad es poco, sobre todo cuando estás navegando y mirando el contorno de la costa de Antártida y sabes que es un continente casi tan grande como Sudamérica, o al menos más grande que Australia,
y que no hay nadie del otro lado. Estás viendo una costa y uno siempre que ve una costa sabe que en el interior, bueno, hay caminos, pueblos, granjas, y esto sabías que todo lo demás que no se ve en la foto para atrás está completamente, al menos vacío de vida humana. Pero sí, de ellos está lleno. Unas caminatas. Es impactante, si alguna vez también tienen la posibilidad de viajar a Argentina, tenemos un país que es enorme, que tiene muchísima variedad de climas, de suelos, de culturas, etcétera, etcétera. Pero Ushuaia es como un lugar icónico dentro de lo que es el turismo, porque justamente es la ciudad más austral del mundo, es una ciudad preciosísima. Pero, y hay un cartel, uno llega como a la costa, ¿no? Está el... Ay, me sale el pasaje de Drake, no. El canal de Beagle. Está el canal de Beagle y hay un cartel donde dice, la ciudad más austral del mundo, ciudad del fin del mundo, aquí finaliza la ruta nacional número 3 y están todas las distancias. Entonces dice, La Quiaca, que es el punto más al norte de Argentina, 5.000 y pico de kilómetros, Buenos Aires, 3.000 y pico, Antártida 1.000. Nosotros que habíamos hecho el viaje a dedo por carretera, porque el común de los turistas viaja por avión, que son 5 horas, es súper rápido, ir en auto son 3 días de viaje. 3 días de Buenos Aires a Ushuaia. A Chile porque no hay ruta directa, así que hay que hacer migraciones, etcétera, etcétera. Después de todo eso en las espaldas, llegás como hasta el final, es como si te parás en la punta del escenario y decís, acá me caigo, y ves eso y decís, pucha, hice 3.000 kilómetros, ¿cómo puede ser que no pueda hacer 1.000 más para ir a la Antártida? Que, en el caso mío, mi abuelo estuvo en la Marina, yo crecí con las historias de Antártida y los inviernos donde nunca sale el sol, y a mí me movilizó. Así que, lograr hacer eso fue un propulsor para seguir viaje, y ahí estábamos viendo las fotos. Luego llegamos a Paraguay, como contamos. En Paraguay tenemos la idea de compartir con comunidades rurales. En general, en todo el viaje por Sudamérica, pusimos más el énfasis en acercarnos a pequeños pueblitos de los que no teníamos referencia, pero que el mismo mapa, por la posición en la que estaban, ya nos delataba que eran pequeños y que no había, influencia como en las grandes ciudades. Y llegamos a lugares o viajamos en carros como este. O acá, que eran Yataití del Norte, una pequeña comunidad que nos estuvieron enseñando a hacer todas las labores del campo que hacen ellos. Pero también en Paraguay hay, en medio del Chaco paraguayo, una colonia menonita, o sea que son una minoría que salió de Alemania hace como 4 siglos, perseguida, y han establecido sus colonias agrícolas por todo el mundo. Así que en el medio de Paraguay te encontrás con una arquitectura alemana, todo con bicisendas y supermercados de lujo, bastante fuera de tono con todo el resto de Paraguay, no lo podemos creer. Y de Paraguay pasamos a Bolivia. Acá esto es Paraguay, tuvimos que aprender un poco de guaraní y los niños de las mismas familias que nos alojaban en el camino, como este señor que tenía como un comercio, una tienda que nos invitó a su casa, el mismo niño con sus libros de texto escolares nos enseñaba guaraní para poder hablar con la gente. Que si bien hablan español, también estaba bueno hacer ese acercamiento y aprender un poco del idioma local. Paraguay es el único país en el que estuvimos en donde el idioma oficial es una lengua aborigen y eso no implica una cuestión de estatus o de vergüenza. Porque en Bolivia también se habla quechua, se habla quechua, pero lo hablan los campesinos y está mal visto. En Paraguay saltan del español al guaraní y donde te perdiste, que fue lo que nos pasó un poco. También nos pasó de perdernos en estos caminos incaicos. Intentamos unir Sucre con Potosí, pero por adentro, por caminos de tierra que no aparecían en casi ningún mapa. Así que, fueron como 5 días. Obviamente no llegamos hasta Potosí porque era lejísimos. Pero hicimos buena parte del recorrido. Algunos de esos caminos incluso eran empedrados de origen incaico, que tenían más de 500 años. Eso fue realmente emocionante. Algunas de las niñas que conocimos ahí, pobladores locales, ellas nos vieron acampar y nos acercaron unos tamales, que es la comida típica de toda la zona andina. Nuestro campamento, estábamos viajando con una pareja de Chile, también. Los pobladores locales. Lo lindo de ahí era que podías comprar el maíz, el choclo, a los mismos productores que lo cortaban para ti. O sea, ahí no había ningún tipo de intermediario, estabas directamente en contacto con ellos. Esta misma línea de viaje la continuamos en Ecuador, ¿no? Sí. A la ida tuvimos que hacer un salto bastante grande, atravesar Perú por la carretera panamericana en 5 días, tiempo récord, porque nos habían invitado a participar de un congreso
por la defensa del agua, en contra de la minería a cielo abierto, que es un problema muy grande que tenemos en Latinoamérica. Entonces, bueno, hicimos un viaje récord para poder llegar a la ciudad de Cuenca, en Ecuador, donde expusimos un poco nuestra experiencia como viajeros. Ahí en ese encuentro conocimos a Pascual, que es el hombre que está con la chomba azul, no hace falta señalar, que quedó bastante impresionado con lo que nosotros contábamos, porque bueno, en Argentina estuvimos acampando y otra historia, digamos, de nuestra parte del viaje, y nos dijo, bueno, a mí me gustaría que ustedes vinieran a mi comunidad, a conocer mi comunidad, los quiero invitar a mi casa, y que hablaran con la gente para compartir sus experiencias del mundo, ¿no? Dijo eso y se fue y nos dejó como un mapita de cómo llegar a una aldea que estaba a 9 horas en canoa por el río Mangosisa, que es un afluente del Amazonas. Era una comunidad shuar. Los shuar son también conocidos como los jíbaros reductores de cabezas. Y bueno, era un desafío tremendo ir porque todos obviamente nos aconsejaban que no fuéramos porque los shuar son salvajes y bueno, todo el estereotipo que los ecuatorianos de ciudad tienen de sus pares que viven en la selva, ¿no? Ecuador es un país muy chico que está dividido en selva, sierra y costa, y es increíble el desconocimiento que hay entre ellos mismos. Creo que esa fue la primera vez que Juan y yo tuvimos una crisis, porque yo tenía pánico de ir, porque realmente llegar hasta allá implicaba viajar 9 horas río arriba en un río que anacondas y quién sabe cuántos otros bichos más, donde no teníamos manera de comunicarnos, donde tampoco teníamos manera de avisar que estábamos llegando, porque entre la invitación y el viaje pasaron unos cuantos días, pero bueno, finalmente decidimos ir. También los shuar controlan mucho quienes entran y salen del territorio, porque están resistiendo contra las empresas mineras, y temen que se infiltren técnicos de las mineras que están haciendo mediciones. Entonces tú tienes que ir como recomendado por alguien y si no, tienes como demostrar que vas en son de paz. Y bueno, fueron varias situaciones, pues la gente nos preguntaba en los embarcaderos donde tomábamos las canoas, nos preguntaban a quiénes conocíamos, por qué estábamos allí, y bueno, y fue todo un rollo, pero pudimos llegar. Vivimos con ellos 10 días. Sí, 10 días. Me alegro muchísimo de haber cedido y de haber podido ir porque fue una experiencia que creo que me cambió un poco la visión en mi vida respecto a ciertas cosas, porque nunca había tenido la oportunidad de compartir con gente nativa tanto tiempo y tan lejos de la ciudad. Al volver entendimos todo lo que no necesitábamos de nuestro estilo de vida, ¿no? Porque salíamos a pescar con ellos el desayuno, o pescar el almuerzo, o cazar con la cerbatana. Te enseñaban la selva alrededor, para nosotros eran todos árboles verdes e idénticos. Para ellos cada árbol significaba la cura para una enfermedad distinta. Y créanme que había para todo. O sea, para el reuma, para lo que sea, había la savia de un árbol específico. Para mí esa experiencia en la selva fue reveladora, al menos para uno que es de ciudad. También tuvimos que probar la chicha, que fue la parte no tan agradable, porque es la mandioca hervida, fermentada y masticada para que fermente. Escupida, pero que eso no me impacta por lo visual del proceso, sino que realmente el gusto del producto final es bastante agrio y bastante difícil de procesar. Ahí está el tema de la cerbatana. Intentando imitarlo. Ya no me acuerdo qué hacen estas fotos acá, de unos camioneros peruanos de Cusco, porque Cusco vino después, pero en Cusco, además de ver el Machu Picchu y lo obvio que hay que ver, llegamos a Cusco en un camión conducido por un grupo de campesinos que en cada mercado iba frenando y vendiendo el choclo y la papa. Entonces eso también nos dio una oportunidad como de conocer más de adentro cómo son las comunidades campesinas. Creo que un poco lo que buscábamos con estas fotos es reforzar el hecho de que el autostop no es una manera de ahorrarse dinero, es una manera de aprender, es un intercambio, porque mucha gente en esta mentalidad de consumismo que tenemos, nos hemos encontrado con muchas personas que dicen, claro, ustedes son unos vivos bárbaros, ustedes viven a costa de la ayuda de los demás, así cualquiera. Y en realidad yo no creo que sea así, porque que no haya dinero no significa que sea gratis o que no haya un intercambio. Hay un intercambio, pero de otra clase, ¿no? De otra clase. Nosotros muchísimas veces nos han levantado gente que hemos hecho, no sé, de psicólogos, hemos cebado mate durante muchísimas horas. El hecho de conversar cuando un camionero tiene que hacer un trayecto, no sé, de 1000 kilómetros sin compañía, y eso, es un intercambio. A ver, Colombia, vamos a ir abreviando, ¿no? Las anécdotas para que... Colombia fue un país en donde los pronósticos también eran terribles. Me imagino que acá pasará igual. Habrán un periódico y fíjense qué noticias salen de Colombia y díganme si quieren ir. Cuando dijimos vamos a ir a dedo fue, Ingrid Betancourt, la FARC, qué sé yo. Sin embargo, entramos el primer día a Colombia de noche con un camión que iba a un pueblo que no teníamos ni idea dónde quedaba el pueblo y era demasiado oscuro para verlo en el mapa. Y dijimos que sí, o sea, bueno, vamos ahí, mañana vemos dónde queda, dónde vamos. Y nada, la misma gente nos invitó a su casa, o sea, la misma gente que encontramos en el pueblo.
pueblo, al ver que íbamos a acampar, nos invitó a su casa. O sea que muchas veces no tenemos ni siquiera que recurrir a un hostal porque la gente nos invita a su casa. Este era el cartel que teníamos cuando hacíamos autostop en Colombia. Gente que íbamos conociendo en los pueblitos, sobre todo en la zona del eje cafetero. Nunca tomé tanto café en mi vida y a mí no me gusta el café, lo cual fue uno de peor gran sacrificio hiciste. Un gran sacrificio, pero bueno, ¿cómo despreciar? Tuvimos la suerte de... acá estamos en un camión de reparto de gaseosas. Llegamos a Salamina, un pueblo hermoso que también queda como fuera de la ruta principal entre Cali y Medellín. La verdad que lo elegimos porque estaba como también de costado, en una ruta como lateral, secundaria, terciaria. Ahí conocimos a este hombre que es el conductor de este vehículo que es una chiva colombiana. Es un algo híbrido. A mí me encantan las chivas porque el motor es Ford, hecho en Detroit, en Estados Unidos, y todo lo de atrás es Latinoamérica, ¿no? Es como un centauro, una mezcla de culturas. Si alguno de ustedes viaja a Cartagena, van a ver que está lleno de estas acondicionadas para los turistas, donde hay una discoteca arriba y te sirven alcohol, etcétera, etcétera. Es otra cosa. Es otra cosa. Estas son las originales. Viajamos con Julio durante 3 días por las veredas, que son los pueblos de la montaña, vendiendo papa. Bolsas de papa eran. Comprando café, como veíamos antes, y bueno, fue nuestra Magic Chiva. Esto es en la Guajira colombiana, una zona desértica donde habitan los indios Wayuu. Los Wayuu son, ellos son pescadores y también criadores de cabras. Estuvimos en sus rancherías, siguiendo toda la línea del viaje, ¿no? Que es la de compartir un poco con pueblos, más que ver por ahí lugares turísticos, de estar sencillamente con la gente y recopilar anécdotas. Esto es Guyana. ¿Fotos de Venezuela? Sí, faltaron de Venezuela. Faltaron de Venezuela, y voy a explicar por qué siempre nos faltan las fotos de Venezuela, y es un problema que al día de hoy no hemos logrado solucionar. Después de esto que vimos antes, que eran los Wayuu, que el dato de color es que esa foto que veíamos antes es la única foto donde logramos reunir a los niños, porque el anciano del pueblo les hizo creer que la carpa nuestra era un plato volador y que se los iba a llevar y nos lo íbamos a comer en el cielo, así que desaparecieron todos los niños. Después de ahí cruzamos a Venezuela. Donde nos robaron todo. Nos robaron todo. Así, para abreviarlo. Hacerla resumidamente. Entonces, a partir de ese momento tuvimos que volver a Colombia, fue una situación bastante desagradable, y en ese robo se nos descuajeringó toda la logística y las fotos de Venezuela siempre están dando vueltas. Así que pedimos disculpas por esa falla. Venezuela es un país increíble, más allá del robo, fuimos cuando Chávez aún estaba vivo, se percibía muchísimo la tensión, sí. Fue un país bastante difícil de viajar y a la vez un país muy lindo para viajar, lo cual es un contraste, pero bueno, ese fue como el punto negativo. Luego entramos en Guyana, que era la antigua Guyana británica. Como los ingleses habían llevado gente de la India para que trabaje la caña de azúcar y el algodón, hay un montón de hindúes. Es el único país de Sudamérica donde la religión principal es el hinduismo. Con imagínense nosotros, templos a Shiva por todas partes, y nosotros no podemos creer que eso estaba en Sudamérica. Y es otro país de los caminos invisibles porque no va nadie, o sea, realmente no va nadie. Tanto Guyana como Surinam, como Paraguay, tal vez si ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué hay para ver? Yo no sé si puedo decirles, vayan a ver, no sé, como si dijera la Alhambra en Granada, qué sé yo. No hay nada, es un país para saber estar, para ir y estar, compartir con la gente y ver cómo viven, es totalmente con diferente. La gente y con la no gente. Con la no gente. Esto es Guyana Francesa. Es uno de los principales lugares de Sudamérica de desove de tortugas laúd, como esta, que son como 3 metros, no sé cuánto mide. Y bueno, un regalo del viaje porque vamos caminando por la playa y encontramos semejante dinosaurio. Ahí está vivo. Está vivo. ¿Qué más? Bueno, Guyana Francesa fue el último lugar que hicimos de los países, ¿no? en Sudamérica. Luego emprendimos el regreso por el Amazonas, como habíamos mostrado en el mapa al principio, y empezó la parte más difícil, que es después de haber viajado 18 meses, estar 18 meses más en casa tratando de recrear ese viaje. Es como que cada día de viaje nos implicó un día estar escribiéndolo, si tomamos la comparación. También, igual que a Nico, hicimos un proceso de autoedición de Caminos Invisibles, que es el libro que cuenta todo el recorrido. Hicimos una preventa a través de Facebook y bueno, fue mucho esfuerzo, pero hoy está con nosotros. Hicimos una pequeña edición española de 75 ejemplares para que pueda
conseguirlo a la gente de aquí? Solemos presentar el libro cada vez que podemos junto con Ani, porque decimos que son como libros hermanos, porque casi de casualidad nos embarcamos en la misma aventura al mismo tiempo. El hecho de autopublicar es toda una aventura propiamente, no entramos en el circuito editorial. Y no había en Argentina precedentes de viajeros que hubieran autopublicado, al menos que nosotros conociéramos, así que como que la ayuda mutua que fuimos haciendo fue vital. Y bueno, y al día de hoy, para el que se esté preguntando, bueno, es todo muy lindo, pero ¿ustedes de qué viven? Nosotros vivimos del libro. Como decía Ani hace un rato, vivir viajando no es vivir de vacaciones. Les puedo asegurar que vivir viajando es mucho más barato que vivir estable. Nosotros viajando en este viaje que hicimos tuvimos un gasto promedio de $7.50 entre los dos. Yo no sé cómo hice porque en Argentina jamás podría vivir con esa plata por día. Porque solo con la renta, o sea, con el alquiler, con la renta se nos va. Se nos va. El tema es que, bueno, también gastamos tan poco porque viajamos a dedo, por lo tanto, transporte no. Dormimos muchísimo en casa de familias, acampamos, usamos couchsurfing, por lo tanto, alojamiento tampoco. La mayoría del dinero se nos va, bueno, en comida. Nos alimentamos bien, porque alguien allá ya se queda a preguntar por qué eres tan flaco. Él no, es así, es de fábrica. No se preocupe, señora, que comemos muy bien. Así que bueno, creo que... En realidad es una ilusión óptica para que entonces cuando llega a una casa dicen, qué flaco que está, lo vamos a alimentar bien. Entonces les va a salir más caro que llevarlo de viaje, no saben lo que come este chico, les juro. No digas eso. ¿Y queda alguna diapo? Creo que no. Bienvenidos a la caravana, para los que nos quieran seguir luego por el blog. Estamos empezando, como bien decía Pablo, hace 4 días que llegamos, venimos haciendo un tren de presentar el libro, hablar, y ahora nos vamos a dedicar a viajar otra vez. Estamos camino a... Nos vamos ahora, junto con Anico, nosotras dos vamos a ir a Islandia, Juan va a ir a Alemania y luego emprendemos el viaje grande que es un año. Desde Moscú vamos a tomar el tren transiberiano hasta Mongolia y queremos regresar, como quien dice, para este lado por los Stan, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, con la idea de hacer un próximo libro que va a ser, bueno, como un viaje al corazón nómada. Ese es el boceto que tenemos. Sí. Así que, bueno. Y nada, como decía antes, bienvenidos a la caravana. Quienes nos quieran seguir ahí por el blog o las redes sociales, estas son nuestras páginas web, acrobatadelcamino.com y losviajesdenena.com. Ahí adentro está el Facebook, el Twitter y todo eso. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos.